Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nicolás Barchowski y estoy aquí en mi estudio en Buenos Aires, Argentina, y es un gusto enorme para mí poder presentar y hablar un poco de estas piezas que se estrenan en la presente edición de Visiones Sonoras. Voy a comenzar haciendo una introducción más general al proyecto y a contextualizar estas piezas dentro de mi propia producción artística. Luego hablaré un poco del proceso compositivo y compartiré con ustedes detalles técnicos de la realización de estas piezas y finalmente hablaré un poco de cada pieza en particular. Las 4 piezas que van a escuchar hoy fueron compuestas gracias a una beca Ibermúsicas que me permitió realizar una residencia artística en el CEMAS en el año 2019. Pasé 2 meses allí produciendo y además contaron con el apoyo del programa de investigación Sistemas Temporales y Síntesis Espacial en el Arte Sonoro que codirijo junto a Pablo Dilicia y que está radicado en la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina. Estas piezas forman parte y dan continuidad a una serie que llamo Resonancias, Turbulencias y Explosiones, un proyecto a largo plazo que se propone la exploración acústica del alfabeto a partir de la realización de piezas electrónicas breves para sonido en 3 dimensiones. Cada pieza de esta serie utiliza las componentes acústicas de un fonema diferente para desplegar el paisaje sonoro latente en su interior. Toma su nombre de las propiedades acústicas básicas de la oralidad. Cuando hablamos, filtramos columnas de aire turbulento, hacemos resonar en nuestra cavidad bucal y en nuestra cabeza interrupciones periódicas de esas columnas de aire y liberamos abruptamente presión acumulada debajo de la glotis. La serie no pretende analizar una lengua en particular, sino explorar poéticamente la materia sonora de la lengua o del lenguaje. Por eso tomo sonoridades de diversas lenguas para producir las piezas de esta serie. En el caso de estas piezas en particular, realicé grabaciones de cuatro hablantes diferentes de la lengua purépecha. Incluso cada hablante habla una variedad de purépecha diferente. Esta lengua es la lengua que hablan las comunidades originarias de la zona actual del estado de Michoacán y es una lengua que está en peligro de extinción. Todas las piezas de la serie comparten un procedimiento técnico que consiste en obtener la información espectral contenida en estos fonemas a partir del uso de técnicas de análisis y resíntesis. Esta información se vuelve la materia prima a partir de la cual yo produzco cada una de las piezas. Y un poco cada pieza resulta la exploración y la expansión de los detalles acústicos más mínimos, inaudibles de cada una de estas breves sonoridades. A partir de herramientas digitales, de procesos algorítmicos, cada pieza de alguna manera revela la riqueza sonora oculta dentro de cada fonema y la despliega en un sistema de sonido envolvente, en una espacialización en 3 dimensiones. Un poco proponiendo una suerte de inmersión total en el interior del lenguaje. Pienso, en cierto sentido, cada una de estas piezas como una suerte de viaje por ese universo íntimo e ínfimo y a la vez inabarcable. Hoy escucharán versiones binaurales de estas piezas, por lo que les recomiendo utilizar auriculares para poder apreciar lo mejor posible la espacialidad tridimensional original que trabajé, pero bueno, en el formato estéreo. En el contexto general de mi producción artística, la serie Resonancias, Turbulencias y Explosiones se enmarca en las investigaciones y producciones artísticas en diversos formatos que vengo realizando desde hace muchos años ya, en torno a las tensiones entre sonido y sentido en la voz hablada y sus posibilidades como materia sonora y musical. En una primera etapa, estas investigaciones se concentraron en la exploración de las resonancias poéticas presentes en el discurso cotidiano y bueno, usaba grabaciones realizadas mayormente en la calle
y técnicas de edición y montaje para producir piezas. En este sentido, la serie Resonancias, Turbulencias y Explosiones es un poco un punto de máxima abstracción en estas investigaciones y también en cierto sentido de refinamiento técnico. Digo abstracción porque la diferencia de otras piezas en las que uso voces es que, bueno, en estas en particular no se escuchan frases, no se reconocen inflexiones de la lengua registrada en particular, sino lo que ocurre es que perdura, digamos, o mejor dicho, lo que perdura del fonema original es más una cualidad vocal general, quizás, y una coloratura propia del espectro de ese fonema, digamos, ¿no? No es posible reconstruir el sonido que originó, que dio origen a las piezas, pero de todos modos, todo lo que escuchamos en cada una de estas piezas está condicionado por ese material original, digamos, por la información contenida en ese fonema a partir del cual se produjo la pieza. Bueno, y quería compartir ahora un poco de lo que fue el proceso compositivo de las piezas, que fue bastante curioso, bastante particular, por lo menos para mí. Bueno, las piezas, como les decía, fueron realizadas a partir de grabaciones de hablantes de la lengua purépecha. Por lo tanto, lo primero que yo necesitaba era poder contactar hablantes de la lengua. Para eso, yo sabía que Samuel Cedillo, un compositor mexicano a quien había conocido unos años antes y con el cual habíamos trabado amistad, dirige un conservatorio purépecha, de música purépecha, donde se enseña la música purépecha, pero también donde se enseña la lengua. Así que al llegar a Morelia me contacté con él y Samuel rápidamente a su vez me contactó con Juan Pascual, músico, clarinetista, también toca el requinto, la guitarra y da clases en el conservatorio de Samuel y además no solo de música sino que da clases de la lengua, justamente de la lengua purépecha. Así que cuando finalmente entré en contacto con Juan, Juan se convirtió en una especie de casi de productor, ¿no? de las piezas y realizamos un montón de viajes por los alrededores de Morelia y más lejos también. Estuvimos en Pátzcuaro y en Uranden, donde vive Samuel. También estuvimos en Erongarícuaro, en Cheranástico, Nahuatzen, Cherán, Nurío, Asajo, Oponguio, Quinceo, Pichataro. Dimos muchas vueltas en busca de hablantes. Juan tuvo la sensibilidad de entender lo que yo necesitaba y lo que estaba buscando y la generosidad para ofrecerse a encontrar a estos hablantes, a contactarlos y a combinar encuentros para realizar las grabaciones. Entonces lo que ocurría era que aprovechábamos quizás eventos que ocurrían en diversos pueblos y claro, como Juan es músico, muchos de sus amigos también son músicos, entonces aprovechábamos que para un evento en tal pueblo venía una banda de un lugar mucho más lejano a tocar y Juan tenía algún amigo en esa banda que hablaba una variedad particular del purépecha, entonces combinábamos y íbamos a grabarlo. Y así tuve la oportunidad de participar, en diversos eventos como fiestas patronales, bodas, funerales, ferias gastronómicas, fiestas, en fin, fue realmente muy intenso y muy hermoso y me permitió entrar en contacto con la cultura y con las comunidades para poder hacer, para poder componer desde otro lugar, con otro grado de comunión, digamos, con
con los hablantes que participaban del proyecto. Los registros se hacían donde se podía, digamos, caíamos en un pueblo en el medio de una fiesta patronal, muchas bandas tocando en la calle todo el tiempo, no había un espacio donde realizar una grabación muy controlada. Yo tenía un equipo portátil, un micrófono, un grabador, entonces terminábamos grabando adentro de un micro, que era el micro que había traído a la banda a tocar, o adentro de un auto. Alguna vez grabamos en un patio, en el patio de la casa de una persona. En fin, donde se podía y donde pudiéramos alejarnos lo más posible de ruidos que interfirieran en el registro. Por supuesto, las grabaciones que yo termino usando en las piezas son muy breves, son de milisegundos, son fonemas. Por lo tanto, una especie de desmesura en la cantidad de registros que yo realicé y de kilómetros que recorrí para finalmente poder contar con estas grabaciones, que finalmente eran muy breves, ¿no? Pero bueno, para mí era parte del proceso en el sentido de que justamente, como les decía antes, me permitió entrar en contacto con la comunidad, no ser un extraño y bueno, compartir, intercambiar ideas y experiencias con las personas que participaban del proyecto, y también se daba un punto de contacto muy lindo y muy fuerte, que era que, bueno, finalmente todos éramos músicos, ¿no? Ellos tocaban música purépecha, yo hacía mi propia música, pero había un punto de contacto muy claro en que todos éramos músicos. Y todo el resto de las grabaciones para mí era parte también del proyecto de la residencia, realizarlas para incorporarlas a otro proyecto también vinculado con la voz, que se llama Archivo País. Archivo País es un proyecto de registros de voces habladas en espacios generalmente urbanos, que recientemente he puesto online y que pueden visitar. En la dirección es archivopaís.org, archivopaís.org. Bueno, y para terminar quería hacer un breve comentario sobre cada pieza. Para la primera pieza utilicé la grabación de la partícula ch, dicha por Juan Pascual justamente. Este sonido se usa generalmente como un sufijo y refiere a objetos ubicados en lo alto. Una cuestión que me explicaba Juan sobre la lengua purépecha y que me resultó muy interesante es que está plagada de sufijos junto con los sustantivos que dan cuenta de la localización espacial de los objetos que se refieren. Está muy presente las cuestiones geométricas y espaciales en la lengua. Y fue un punto de contacto muy interesante porque, bueno, las piezas son en 3 dimensiones. Yo trabajo muy intensamente la cuestión espacial en general y en particular en estas piezas. Por lo tanto, bueno, fue como un gran encuentro ahí entre esta lengua en particular y mi manera de trabajar electrónicamente. Juan es oriundo de Ocumicho y habla una variedad del purépecha de la sierra. La pieza en particular explora las componentes de ruido muy complejas que están dentro de este fonema en particular. Por lo tanto, el resultado es realmente bastante intenso y ruidoso. Para la segunda pieza utilicé un sonido más híbrido, es el sonido Porky, que en realidad es como un híbrido entre purépecha y español, dicho por Ricardo Ochoa Salvador, quien también es de Ocumicho y habla la variante de la sierra. En esta pieza trabajé las sonoridades más profundas, sobre todo de la O, vocales más tónicas, que están en este... Bueno, esto ya no es un fonema, es casi una muy breve palabra, una parte de una palabra. Y aproveché también la presencia de la P, de la R y de la K, de las oclusivas, que aportan sonoridades más percusivas e incisivas, que van a formar parte también de la pieza.
La tercera pieza la realicé utilizando la voz de Tomás Gregorio Bautista, quien oralizó el sonido ITZY, que se utiliza para referir a un objeto ubicado en la superficie o hacia abajo, digamos, en referencia a quien habla. Tomás es oriundo de Ichán, uno de los 11 pueblos de la Cañada, y habla esa particular variante del purépecha. Y bueno, esta pieza la planteé como un flujo sonoro continuo que se va transformando muy lentamente y que un poco da la oportunidad para escuchar con atención la auralidad de esta partícula sonora tan curiosa. Conviven, digamos, componentes de ruido y componentes más tónicas dentro de esta pieza, producto de ese fonema en particular. La última pieza, la cuarta pieza, trabaja sobre el sonido chkia en la voz de Gervasio Basilio, quien proviene de Turícuaro, un pueblo ubicado en la meseta de las tierras purépecha. Y bueno, en la pieza trabajé sobre todo con una textura de granulación y de ruido que encontré en esta sonoridad, propia de la combinación de sus espectros, y también se suman algunas texturas un poco más tónicas extraídas de la parte vocálica de esta sonoridad. Bien, para terminar quería agradecer muy especialmente al CEMAS por esta gran oportunidad de poder estrenar las piezas y en su momento realizar la residencia, a Ibermúsicas, al programa de investigación de la Escuela Universitaria de Artes de la Universidad Nacional de Quilmes, a los hablantes que participaron, a Samuel Cedillo y muy especialmente a Juan Pascual González, su nombre completo, que realmente fue muy generoso y de enorme ayuda, y sin quien no hubiera podido realmente realizar este proyecto. Bueno, muchas gracias por escuchar, espero que disfruten de estas piezas y recuerden usar auriculares. Muchísimas gracias.